Hay cosas que sabes sobre ti misma que ningún médico puede confirmar con un gráfico. Yo sé el sonido exacto que hace la puerta principal cuando el pestillo encaja correctamente. Sé cómo la luz de la tarde atraviesa mi sala entre las 2 y las 4. Cómo se desliza desde la pared este hasta la alfombra y luego hasta el piano. Sé los nombres de cada medicamento que Harold tomó alguna vez, las dosis, los horarios, los efectos secundarios que a veces incluso su propio cardiólogo olvidaba. Guardé todo eso en mi cabeza durante 11 años. No porque alguien me lo pidiera, sino porque así soy yo. Mi nombre es Dorothy Callewa. Tengo 67 años. Y esta mañana, mi médico me dijo que tengo el perfil cardiovascular de una mujer 2 décadas más joven. Conduzco de regreso a casa desde la consulta como siempre lo hago, por Camelback Road, atravesando el barrio con los viejos setos de adelfas, pasando por la esquina donde Harold y yo discutimos una vez sobre si plantar una fuente en el jardín delantero. Él quería una. Yo decía que atraería mosquitos. La construyó de todos modos. He extrañado esa fuente todos y cada uno de los días desde que los jardineros la retiraron después de su funeral. Estaciono en la entrada. Recojo mis cosas, mi bolso de cuero, la carpeta con mis análisis, el estuche de mis gafas de sol. No tengo prisa. Nunca la tengo. Hay una disciplina en moverse por la vida a tu propio ritmo que la mayoría de las personas solo descubre después de los 60. La puerta principal se abre sin problema. La casa huele a las gardenias en la isla de la cocina, las que corté frescas el lunes. Dejo el bolso en la mesa de la entrada, me quito el blazer y lo cuelgo en el gancho que Harold instaló cuando nos mudamos. El gancho que amenacé con quitar 100 veces porque estaba ligeramente torcido, y nunca lo hice. Me preparo una taza de manzanilla. Me siento en la barra de la cocina y abro la aplicación del banco como hago cada jueves por la tarde, más por costumbre que por necesidad. Toma 30 segundos confirmar que los pagos automáticos de la semana se han procesado. La pantalla carga, y se detiene. Un aviso rojo en la parte superior. Texto en negrita. Ese tipo de formato que los bancos usan cuando quieren asegurarse de que no ignores lo que están diciendo. Cuenta congelada. Contacte a su sucursal inmediatamente. Lo leo 2 veces. Luego dejo la taza con mucho cuidado. Como se deja algo cuando tus manos están decidiendo si van a temblar. Mi primer pensamiento no es pánico. No es confusión. Mi primer pensamiento, y no lo digo para sonar impresionante sino porque es la verdad, es que alguien hizo esto a propósito. He tenido esta cuenta durante 23 años. Nunca ha estado en descubierto. No hay transacciones en disputa. No hay razón, ni una sola razón legítima, para que esas palabras estén en mi pantalla ahora mismo. Llamo al banco. Me transfieren 2 veces. La tercera persona que responde se presenta como parte del equipo de seguridad y prevención de fraude, y su tono es cuidadoso, demasiado cuidadoso, lo suficiente como para entender que esto es más serio de lo que parecía. Señora Callewa, dice, me alegra que haya llamado. Su cuenta fue marcada esta mañana tras un intento de modificar los permisos de acceso. Alguien presentó documentación afirmando tener poder legal sobre sus finanzas. Nuestros protocolos requieren congelar la cuenta y notificar a la titular antes de aprobar cualquier cambio. Queremos confirmar, ¿usted autorizó a alguien a actuar en su nombre? Guardo silencio un momento. No porque no sepa la respuesta, sino porque estoy decidiendo cuánto de lo que siento quiero que esta mujer escuche. No, digo. No lo hice. Eso imaginé, responde. La documentación presentaba algunas irregularidades que nuestro equipo legal detectó. Nos gustaría que viniera lo antes posible para verificar su identidad y registrar formalmente su objeción. Anoto la dirección de la sucursal en el blog junto a mis llaves. Le agradezco. Cuelgo. Me quedo sentada un momento en la cocina que Harold y yo rediseñamos hace 12 años. La de las encimeras de mármol blanco y la ventana sobre el fregadero que da al jardín trasero. Estoy en la casa que es mía, que siempre ha sido mía, que he mantenido, protegido y por la que he pagado cada impuesto yo sola desde la muerte de mi esposo. Luego tomo el teléfono otra vez y marco el número de mi hija. Contesta al segundo timbrazo, con una voz alegre, contenta de escucharme,
O fingiendo muy bien que lo está. Mamá, ¿cómo fue la consulta? Bien, digo. Melissa, mi cuenta bancaria acaba de ser congelada. ¿Sabes algo sobre eso? La pausa dura exactamente lo suficiente para decirme todo. Mamá, respira. Ryan y yo hicimos eso. Hemos estado preocupados por ti. Has estado olvidando cosas últimamente, y solo queríamos asegurarnos de que tus bienes estuvieran protegidos. Es por tu propio bien. Miro las gardenias en la isla de la cocina. Miro el gancho torcido de Harold junto a la puerta. Y pienso en lo que significa que no me preguntó cómo me sentía. No me preguntó qué dijo el médico. No me preguntó si estaba asustada, confundida o molesta por lo que acaba de pasar con mi cuenta. Me lo explicó como una decisión ya tomada. Como si yo fuera un problema ya resuelto. Entiendo, digo. Mi voz es completamente firme. No es actuación. Son 67 años de saber exactamente cuándo no mostrar tus cartas. Te llamo más tarde, Melissa. Cuelgo antes de que pueda decir algo más. Durante 30 segundos no me muevo. Luego abro el cajón junto al refrigerador, ese donde guardo las cosas que importan demasiado como para archivarlas, y encuentro lo que busco casi de inmediato. Una pequeña tarjeta. La letra de Harold. 7 palabras para emergencias. Usar sin dudar. H. Debajo, el número privado de Arthur Kessler, nuestro abogado de familia durante 27 años. No he llamado a ese número desde la semana en que Harold murió. Lo marco ahora. Arthur contesta al tercer timbrazo. Suena exactamente igual que el día en que firmamos los papeles de esta casa. Tranquilo, preciso, un hombre que ha visto lo suficiente como para dejar de sorprenderse. Le cuento todo. La cuenta congelada, la llamada del banco, la explicación de Melissa, la pausa antes de su explicación. No opino. Le doy los hechos en orden, como Harold me enseñó a pensar cuando algo importante estaba ocurriendo. Ve despacio. Ordena los hechos. Deja las emociones para después. Cuando termino, Arthur guarda silencio un momento. Dorothy, dice finalmente, no vuelvas a llamar a Melissa esta noche. No enfrentes a nadie. No dejes ver que has hablado conmigo. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana, a las 9? Sí. Bien. Y Dorothy, revisa tus otras cuentas esta noche. Todas. Ya sé a qué se refiere con otras cuentas. Y ese conocimiento, el hecho de que esas palabras tengan sentido para mí sin explicación, es lo primero que estabiliza mi respiración desde que me senté aquí. Preparo una segunda taza de manzanilla. No la bebo. Me siento en la silla de Harold en el estudio. No en la mía, en la suya. Y me permito hacer algo que rara vez hago. Mirar hacia atrás. Harold no era un hombre sentimental. Era cálido, pero preciso. Mostraba amor a través de la preparación, de la estructura, de asegurarse de que las personas que amaba estuvieran protegidas incluso cuando él ya no estuviera. Me tomó años entender que así decía te amo. No con flores, aunque también las traía, sino con planes de contingencia. 3 años antes de morir, llegó a casa después de una reunión con Arthur y me pidió que me sentara en la mesa de la cocina. Tenía una carpeta con él. Quiero mostrarte algo, dijo. Dentro había documentación de una estructura que, en ese momento, no comprendí del todo. Un fideicomiso irrevocable, separado de nuestras cuentas principales, separado de los activos conjuntos que siempre habíamos gestionado juntos. Las participaciones empresariales, los bienes inmuebles y las carteras de inversión habían sido reorganizados discretamente en algo que tenía un solo administrador mientras Harold estaba vivo, Arthur, en su nombre. Y después de Harold, yo. Le pregunté por qué. Teníamos un testamento. Teníamos un plan patrimonial. Teníamos todo lo que una pareja de nuestra edad se suponía que debía tener. Harold guardó silencio un momento. Luego dijo algo que escribí después porque no quería olvidar sus palabras exactas. Dorothy, confío completamente en ti. No confío en las circunstancias que podrían rodearte cuando yo ya no esté. No le pedí que lo aclarara. Creo que ya sabía a qué se refería.
Melissa tenía 38 años cuando Harold murió. Lloró en el funeral de verdad. Creo que amaba a su padre a su manera. Pero el duelo tiene una vida corta cuando hay dinero cerca, y vi cómo algo cambiaba en mi hija en los meses que siguieron. Todo empezó con preguntas, razonables al principio. ¿Cuáles eran mis planes para la casa? ¿Había pensado en el negocio? ¿Tenía un asesor financiero con el que me sintiera cómoda? Las hacía con suavidad, con una mano sobre mi brazo, con un tono que decía, solo pregunto porque me importas. Respondí con honestidad. En ese entonces aún estaba en la niebla inicial de haber perdido a Harold. Todavía creía que las personas a mi alrededor preguntaban por qué les importaba. Pero soy una mujer que presta atención. Es una habilidad silenciosa, a menudo confundida con pasividad por quienes no saben ver más allá. Noté que las preguntas de Melissa se volvieron más específicas con el tiempo. Ya no preguntaba por mis planes. Preguntaba por valores, por cifras. Quería saber cuánto valían las clínicas, qué pensaba hacer con ellas, si había considerado simplificar las cosas. Ryan empezó a aparecer en las cenas de los domingos con un nuevo vocabulario: planificación patrimonial, liquidez, gestión de activos. Hablaba de ello como hablan las personas de cosas que acaban de aprender y aún no han aprendido a disimularlo. Hace 8 meses, Melissa me pidió sentarse conmigo para ayudarme a organizar mis finanzas. Lo dijo exactamente así: ayudar a organizar. Le respondí que para eso tenía a Arthur. Sonrió y cambió de tema. Hace 6 meses, Ryan me preguntó casualmente cuánto creía que podrían venderse las clínicas en el mercado actual. Le dije que no lo sabía. Dijo que no había prisa, que solo pensaba en voz alta. Le dije que estaba bien. Observé. No anoté nada. No dije nada. No les di ninguna señal de que esas preguntas fueran algo más que la preocupación normal de hijos adultos viendo a su madre viuda gestionar un patrimonio importante. Y hace 3 semanas, volví de un almuerzo con mi amiga Bárbara y encontré el coche de Ryan en la entrada de mi casa. Estaba solo. Melissa estaba haciendo las compras. Dijo que había entrado con la llave de repuesto que tenían desde hacía años, la que les di para emergencias. Estaba en la cocina, de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano. Levantó la vista cuando entré y sonrió como sonríen las personas cuando han estado donde no deberían y han tenido el tiempo justo para recomponerse. Hablamos de nada durante 20 minutos. Luego se fue. Esa noche, recorrí la casa lentamente y revisé todo lo que se me ocurrió revisar. No encontré nada fuera de lugar, pero la sensación no desapareció. Ahora sé qué estaba haciendo en mi cocina esa tarde, que buscaba o que estaba confirmando. Pero en ese momento no lo sabía. Solo lo sentía, de esa forma particular en la que se percibe que algo está mal en tu propia casa, en tu propio cuerpo, en tu propia vida. Cuando llevas suficiente tiempo prestando atención, aprendes a distinguir entre imaginación e instinto. Llamo al número privado de Arthur una vez más antes de irme a dormir. Contesta de inmediato. Las cuentas secundarias, digo. Las revisé. Están intactas. Bien, responde. Manténlo así. No muevas nada. No transfieras nada. No hagas nada que pueda interpretarse como una reacción. Mañana te lo explico todo. Arthur. Hago una pausa. La cuenta que congelaron, la principal. Harold la dejó así a propósito, ¿verdad? Como la visible. Hay un breve silencio. De esos que Arthur usa cuando decide cuánto confirmar. Ven a las 9, dice. Hablamos. Dejo el teléfono en la mesita de noche. Miro la fotografía de Harold y mía en la Toscana, la que he tenido de mi lado de la cama durante 20 años. Él está riendo por algo. Yo lo miro como siempre lo miré. Como si no pudiera creer mi suerte y al mismo tiempo, sin sorprenderme del todo, porque siempre supe, incluso desde el principio, que era el tipo de hombre que pensaba 10 años por delante. Me dejaste una segunda puerta, pienso. Extiendo la mano y apago la lámpara. Mañana me sentaré frente a Arthur Kessler y entenderé hasta dónde llega todo esto. Mañana descubriré qué es exactamente lo que mi hija y su esposo creen que ya me han quitado.
Esta noche duermo. No porque no tenga miedo, sino porque he aprendido, tras décadas de experiencia dura, silenciosa y poco visible, que el miedo y la claridad no pueden ocupar la misma mente al mismo tiempo. Y mañana voy a necesitar toda la claridad que tengo. Así que elijo claridad. Cierro los ojos. La oficina de Arthur está en el piso 14 de un edificio en el centro que no ha cambiado la decoración de su vestíbulo desde 1987. Siempre me ha resultado reconfortante. Un hombre que no redecorar cada vez que cambia el mercado no está fingiendo estabilidad. Simplemente la tiene. Su asistente, Clara, me hace pasar exactamente a las 9. Arthur ya está de pie. Me estrecha la mano con ambas, como lo hizo en el funeral de Harold, y me indica la silla frente a su escritorio. No la pequeña junto a la ventana donde esperan los clientes, sino la que está justo enfrente, donde se toman decisiones. Me siento. Él se sienta. Abre una carpeta. Hice algunas llamadas esta mañana, antes de que llegaras, dice. Saca 2 hojas y las desliza hacia mí. La primera es una copia del documento de poder legal que fue presentado a mi banco. La segunda es un breve informe de su contacto en el departamento legal del banco. Leo ambas. Despacio. Como se lee algo cuando quieres entenderlo completamente antes de permitirte reaccionar. El poder legal es completo, redactado de forma profesional. Nombra a Melissa Calegua Pierce como mi representante legal con amplia autoridad sobre decisiones financieras. Cita preocupaciones sobre mi salud cognitiva como justificación. Mi firma está al final. No es mi firma. Es cercana, muy cercana. Alguien dedicó tiempo a esto. Pero yo he firmado mi nombre de la misma manera durante 45 años. Hay una ligera inclinación hacia la izquierda en la letra de mayúscula. Un hábito de una profesora de caligrafía de 7º grado que decía que le daba elegancia a la letra. Quien haya firmado este documento no conocía ese detalle. Dejo las hojas sobre el escritorio. ¿Qué dijo tu contacto? Pregunto. Que su equipo de fraude lo detectó en menos de 2 horas desde que fue presentado. El sello notarial es legítimo. Están investigando de dónde salió, pero la firma no superó la verificación grafológica del sistema. Arthur se inclina ligeramente hacia adelante. Dorothy. Alguien pagó para que esto se hiciera de forma profesional. Esto no fue improvisado. Pienso en Ryan en mi cocina hace 3 semanas. Su sonrisa controlada. Sus 20 minutos de conversación vacía perfectamente ensayada. Hay más, dice Arthur. Me cuenta que su asistente hizo 2 llamadas adicionales esa mañana. Una al Dr. Whitmore, mi cardiólogo, y otra a Sandra, mi contadora desde hace 12 años. Ambos tenían algo que reportar. El Dr. Whitmore recibió la semana pasada una solicitud formal de todos mis registros médicos, presentada por un Dr. Jonathan Reynolds en nombre de lo que se describía como una evaluación cognitiva iniciada por la familia. El Dr. Whitmore nunca había oído hablar de ese Dr. Reynolds. Consideró la solicitud irregular desde el punto de vista del procedimiento. Una derivación legítima habría llegado directamente a través de su consultorio, y la rechazó. Tenía pensado mencionármelo en mi próxima consulta. La información de Sandra fue más fría. Alguien había contactado su oficina 2 veces en el último mes, afirmando representar mis intereses legales y solicitando copias de mis declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, junto con un informe completo de mis activos de inversión. Sandra pidió documentación notarial en ambas ocasiones. Ambas veces le dijeron que la documentación estaba en camino, y nunca volvió a saberse nada. Lo dejó registrado internamente, pero aún no me había llamado. Me quedo con todo eso un momento. Entonces tenemos un poder legal falsificado, digo, una solicitud fraudulenta de historiales médicos y 2 intentos de obtener mi documentación financiera por vías indirectas. Sí. ¿En qué periodo de tiempo? El primer intento documentado que recibió Sandra fue hace 9 semanas. 9 semanas. Pienso en hace 9 semanas. Melissa vino a cenar. Trajo un pastel de limón. Sabe que me gusta el limón. Hablamos de un viaje que ella y Ryan estaban considerando. Me preguntó si había pensado en añadir su nombre a mis cuentas por comodidad, por si alguna vez pasaba algo.
Le dije que para eso tenía a Arthur. Ella respondió que, por supuesto, solo estaba pensando en voz alta. Hace 9 semanas, mientras me cortaba una porción de ese pastel de limón, ya llevaba 9 semanas dentro de todo esto. Necesito un investigador privado, digo. Arthur asiente lentamente. Iba a sugerir lo mismo. Tengo a alguien con quien trabajo desde hace años. Se llama Marcus Vale, es funcionario del Servicio de Impuestos, meticuloso, con licencia en Arizona. Puedo tenerlo en esta oficina mañana por la tarde. Contrátalo. Arthur toma nota. Luego levanta la vista por encima de sus gafas de esa forma tan particular que tiene cuando mide bien sus palabras. La forma en que miras a alguien que conoces desde hace casi 3 décadas. Dorothy, ¿cómo estás? Considero la pregunta con seriedad, como merece ser considerada. Estoy enfadada, digo, pero no tengo miedo. Hay una diferencia. Sostiene mi mirada un momento. Sí, dice, la hay. Conduzco de regreso a casa con la carpeta en el asiento del acompañante y una calma cuidadosamente construida en el rostro. La misma que desarrollé durante 30 años asistiendo a las cenas de negocios de Harold y sonriendo a personas que me subestimaban con tanta constancia que llegó a resultar casi relajante. Lo primero que hago al entrar es preparar café. Café de verdad, no manzanilla. Necesito estar lúcida. Lo segundo que hago es sacar el pequeño cuaderno de cuero que guardo en el cajón de la cocina y abrirlo en una página nueva. Escribo la fecha. Luego escribo, con letra clara, lo que sé, lo que puedo probar, lo que aún necesito. Apenas he empezado cuando suena mi teléfono. Es el número del consultorio del Dr. Whitmore. Dorothy, dice, y su voz tiene ese tono medido de un médico que está dando información que le resulta personalmente ofensiva. Entiendo que mi consultorio habló con su abogado esta mañana. Quería llamarla directamente. Lamento mucho que esto haya ocurrido sin que usted lo supiera antes. Le agradezco la llamada. De verdad. Le pido que me cuente todo lo que sabe sobre la solicitud de mis registros. Me repite lo que Arthur resumió, pero con más detalle. La solicitud llegó en papel membretado de una clínica firmada por un Dr. Reynolds, de un centro llamado Clearview Neuropsychiatric Associates. Citaba una consulta familiar y solicitaba todos mis historiales médicos de los últimos 10 años, con especial énfasis en cualquier registro de confusión, pérdida de memoria o irregularidad cognitiva. Dorothy, dice el Dr. Whitmore, usted ha sido mi paciente durante 16 años. Es una de las personas más lúcidas que conozco. Quiero que sepa que he documentado mi negativa a esa solicitud y los motivos. Esa documentación está en su expediente. Si alguien intenta usar evidencia médica en su contra en un proceso legal, mi consultorio estará disponible para respaldar su estado de salud. Le doy las gracias. Lo digo en serio. Cuando cuelgo, añado Clearview Neuropsychiatric Associates y Dr. Jonathan Reynolds a mi cuaderno. Subrayo el nombre 2 veces. Melissa llega a las 4:30. No llama antes. Usa su llave, como ha hecho toda su vida adulta, como siempre le dije que podía hacer. Entra con 2 bolsas de compras y una sonrisa que se esfuerza demasiado. Pensé en hacer la cena, dice. Pollo piccata, la receta de papá. Miro a mi hija. Miro las bolsas. Miro la sonrisa. Suena perfecto. Nos movemos por la cocina como siempre lo hemos hecho. Yo pongo la mesa. Ella cocina. Hablamos de cosas pequeñas. Me pregunta por mi consulta de ayer. Le cuento lo que dijo el médico, las buenas noticias sobre mi salud cardiovascular. Y observo cómo recibe esa información. Su reacción es cálida. Incluso orgullosa. Mamá, eso es maravilloso. Me alegra muchísimo. Creo que lo siente. Esa es la parte que sigo intentando comprender. Creo que me quiere, a su manera, una forma limitada y compleja de querer. Y también creo que está dispuesta a declararme mentalmente incompetente si las deudas de Ryan empeoran lo suficiente. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y aceptar eso es lo más difícil de este día. Deja su teléfono sobre la encimera mientras se lava las manos.
Vibra 2 veces. Tiene el pollo en el fuego y las manos mojadas. ¿Puedes ver quién es? Me dice, sin pensar. Miro la pantalla. El nombre dice Ryan. Ella ya está de vuelta frente a la cocina. Alcanzo a ver la vista previa del mensaje antes de que la pantalla se apague. ¿Parecía estar bien? ¿Normal? Necesitamos saber dónde estamos antes del viernes. Reynolds lo confirmó. Dejo el teléfono boca abajo. Es Ryan, digo. Probablemente solo está viendo cómo estás. Lo llamo después. Responde, mientras toma el limón. Vuelvo a poner la mesa. Coloco los tenedores a la izquierda con el mismo cuidado de siempre. Alineo los vasos en la parte superior derecha de los platos. Doblo las servilletas en rectángulos sueltos, como le gustaban a Harold, no esos pliegues elaborados de revista. Reynolds lo confirmó. Entonces hay una fecha. Hay un viernes. Hay un plan que ya está en marcha. Ceno con mi hija. Le digo que el pollo está excelente. Lo está. Aprendió a hacerlo igual que yo, con la misma tarjeta escrita a mano que nos dio la madre de Harold cuando nos casamos. Después de cenar, ella lava los platos y yo los seco, como lo hemos hecho cientos de veces. Antes de irse, me da un beso en la mejilla. Te llamo mañana. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. La puerta se cierra. Me quedo un momento en la cocina. Luego tomo mi teléfono y le escribo a Arthur. ¿Tienen una reunión o un plazo el viernes? Alguien llamado Reynolds confirmó algo. Necesito que Marcus Vale esté en tu oficina mañana, no el jueves. Arthur responde en 4 minutos. Estará allí a las 10. Guardo el teléfono y voy al estudio. Me siento en el escritorio de Harold. No en mi silla, en la suya. Abro el cajón inferior donde guardo un pequeño disco duro externo. Lo conecto al portátil. Abro la aplicación del banco y hago capturas de pantalla de cada cuenta, cada saldo, cada transacción de los últimos 90 días. Las guardo en el disco. Hago lo mismo con mi correo electrónico, con los meses relevantes. Nombro la carpeta con la fecha de hoy. Luego abro el documento que empecé antes. Lo que sé, lo que puedo probar, lo que aún necesito. Y lo actualizo con todo lo de hoy. La firma falsificada, la solicitud médica rechazada, las 2 llamadas a Sandra, el doctor Reynolds viernes confirmado. Cuando termino, me recuesto en la silla y observo lo que he escrito. Hace una semana, regresé a casa después de una consulta médica pensando en la fuente que Harold construyó en el jardín delantero, la que nunca pude conservar el tiempo suficiente como para dejar de extrañarla. Esta noche estoy sentada en su escritorio, construyendo un registro de pruebas, porque mi hija y su esposo han pasado 9 semanas creando un mecanismo legal para quitarme el derecho a gestionar mi propia vida. La rabia sigue ahí. No se ha ido. Pero debajo, más silencioso, más firme, más resistente, hay algo completamente distinto. Mi padre solía decir que la persona más peligrosa en cualquier habitación es aquella a la que todos ya han descartado. Antes pensaba que era solo una de esas cosas que dicen los padres. Tomo mi bolígrafo y añado una última línea al documento. Ellos creen que me llevan 9 semanas de ventaja. Lo subrayo. Debajo escribo 3 palabras más, y las digo con total convicción. No es así. Marcus Vale no es lo que esperaba. Nunca antes había contratado a un investigador privado. Tenía una imagen mental vaga, basada en nada confiable, una chaqueta arrugada, una taza de café, cierta apariencia descuidada pero útil. Marcus no es nada de eso. Tiene 53 años, complexión delgada, con la postura precisa de alguien que pasó años en una oficina gubernamental donde la postura se observa. Lleva un traje gris. Porta una carpeta de cuero. Me da la mano una vez, con firmeza, y se sienta sin que nadie se lo indique. Arthur cierra la puerta del despacho. He estado trabajando desde ayer por la tarde, dice Marcus, abriendo la carpeta. Quiero dejar clara la metodología antes de mostrarle nada. Todo lo que he recopilado proviene de registros públicos, fuentes de datos financieros autorizadas, vigilancia en espacios públicos y observación documentada. Nada que comprometa un proceso legal.
Entendido, respondo. Coloca 3 fotografías sobre el escritorio. La primera muestra a Melissa y Ryan entrando en un edificio de oficinas de mediana altura en el centro de Scottsdale. La marca de tiempo indica hace 16 días, un martes, a las 11:14 de la mañana. Ese martes yo estaba en mi club de lectura. Lo recuerdo porque discutimos sobre el final de una novela y volví a casa con esa irritación leve que resulta casi agradable. Ese edificio alberga, entre otros inquilinos, la consulta del Dr. Jonathan Reynolds. Clearview Neuropsychiatric Associates. 7º piso. La segunda fotografía muestra a Ryan entrando solo al mismo edificio, otro día, con otra ropa, hace 9 días. La tercera muestra a Melissa saliendo del edificio con un sobremanila bajo el brazo, mirando su teléfono, sin levantar la vista. El Dr. Reynolds ha actuado como perito en 7 procesos de tutela en el condado de Maricopa en los últimos 4 años. Continúa Marcus. En 6 de esos casos testificó a favor de la familia solicitante. En 3, la persona afectada impugnó el proceso. Hace una pausa. En 2 de esos 3 casos, la Junta Médica de Arizona recibió denuncias formales. Una de ellas sigue abierta. Miro las fotografías. Miro el sobre bajo el brazo de Melissa. ¿Qué hay en ese sobre? Pregunto. Aún no lo sé. Lo que sí sé es que salió directamente de ese edificio hacia el despacho de un abogado de derecho familiar llamado Peter Hallis. Hallis se especializa en derecho de personas mayores, específicamente en solicitudes de tutela impugnadas. La palabra cae en la habitación con un peso silencioso. Tutela. No solo control financiero. Tutela legal completa. El tipo en el que otra persona decide dónde vives, a quién ves, qué tratamiento médico recibes. Me había preparado para la parte financiera. No me había preparado del todo para la magnitud real de lo que estaban intentando. Mantengo las manos apoyadas sobre el escritorio. ¿Cuánto deben? Pregunto. Ya sé que no será poco. Marcus abre otra página. La deuda personal y empresarial de Ryan, según registros públicos y datos crediticios autorizados, es de aproximadamente $340,000. Atrasos hipotecarios, préstamos empresariales, 2 líneas de crédito personales al límite. Solo el préstamo empresarial tiene un interés del 17%. Hace una pausa. Melissa tiene además un saldo de $61,000 en tarjetas de crédito, repartido en 3 tarjetas. Lleva 2 años pagando el mínimo. $400,000. El pastel de limón. El pollo piccata. Te quiero, mamá. Las deudas comenzaron a acumularse hace aproximadamente 14 meses. Continúa Marcus, 3 meses después de la muerte del señor Calewa. Lo asimilo. Lo coloco junto a todo lo demás que he estado ordenando cuidadosamente desde el martes. Hay algo más, dice Marcus. Saca un último documento. Es una impresión. Una página del historial de búsquedas obtenida legalmente mediante recuperación forense de un dispositivo. Esto se recuperó de una tablet registrada a nombre de Ryan Pierce, que fue dejada en su vehículo en el estacionamiento del edificio y marcada como abandonada por seguridad antes de ser entregada a la administración. La administración cooperó con mi solicitud como parte de una consulta rutinaria. Miro la hoja. Es un historial de búsquedas. Las fechas abarcan los últimos 3 meses. Las búsquedas incluyen: cómo solicitar la tutela de un padre anciano en Arizona, cómo demostrar deterioro cognitivo en un tribunal, puede un poder legal anular un fideicomiso, que constituye incapacidad mental según la ley de Arizona, cómo impugnar un fideicomiso irrevocable. Esa última. ¿Cómo impugnar un fideicomiso irrevocable? Miro a Arthur. Él me mira como lo hizo el día que me dijo que Harold había muerto. No con lástima, sino con una especie de respeto firme y sereno. Descubrieron el fideicomiso, digo. Descubrieron la existencia de un fideicomiso, responde Arthur con cuidado. No conocen su estructura ni su contenido, pero sí saben que hay algo a lo que no pueden acceder con un simple poder legal. Por eso probablemente escalaron a un proceso de tutela. Un tutor designado por el tribunal tendría autoridad para impugnar incluso un fideicomiso irrevocable en ciertas circunstancias.
Pero no en todas. No en todas, confirma. Y desde luego, no en estas. Estoy en casa antes del mediodía. Sandra llama a las 2:15. Suena serena, pero la conozco lo suficiente como para detectar la tensión debajo. Dorothy, tengo que decirte algo que debería haber señalado antes. Lo siento. Hace una pausa. Fueron 3 intentos, no 2. Hubo un tercer contacto en mi oficina, con una de mis asistentes junior, que no me lo reportó de inmediato. Esta vez el interlocutor se identificó como Ryan Pierce, el esposo de Melissa, y dijo estar actuando bajo un poder legal ya existente. Pidió un informe completo de tus activos líquidos, específicamente qué cuentas estaban bajo tu control exclusivo y cuáles eran compartidas. Aprieto la mandíbula. Mi asistente le pidió documentación. Continúa Sandra. Él dijo que estaba en proceso y preguntó si podía recibir un resumen verbal mientras tanto. Ella, con buen criterio, se negó y le dijo que llamara a mi línea directa. Hace una pausa. Nunca llamó. Y este tercer intento ocurrió 2 semanas antes de que el banco recibiera el poder legal falsificado. Entonces primero estaban construyendo un mapa de activos. Querían saber exactamente qué había y dónde estaba antes de moverse. Ryan en mi cocina hace 3 semanas no era curiosidad casual. Era reconocimiento. Sandra, digo, necesito que documentes formalmente los 3 contactos. Fechas, horas, nombre utilizado, lo que pidió. Envíalo a Arthur Kessler. Ya está redactado, responde. Dorothy, he sido tu contadora durante 12 años. Quiero que sepas que todo lo que has construido y mantenido desde que Harold murió está intacto. Nadie ha accedido a nada tuyo. No a través de mí. Lo sé. Gracias. Me quedo un momento en silencio tras colgar. Luego añado la nueva información de Sandra al documento en mi portátil. 3 intentos, no 2 mapa de activos previo reconocimiento antes de la falsificación. Estas no eran personas actuando por impulso. Era un plan. Y si hay un plan, hay una estructura. Y si hay una estructura, el viernes no es casual. Abro el calendario judicial del condado de Maricopa. Tardo 11 minutos en encontrarlo. Solicitud de tutela temporal presentada hace 4 días. En el caso de Dorothy Ancalewa solicitante, Melissa Pierce fecha de audiencia, viernes, a las 10 de la mañana. Me quedo mirando la pantalla. Lo presentaron hace 4 días. Mientras Melissa cocinaba pollo piccata en mi cocina y me decía que me quería, un tribunal ya había recibido una solicitud para quitarme mi autonomía legal. Le envío el enlace a Arthur. Mi mensaje dice: lo encontré. Viernes a las 10. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Responde en 6 minutos. Suficiente. No toques nada. Déjame trabajar. El golpe en la puerta llega a las 9:40 de esa noche. Estoy en el estudio, releyendo los documentos del fideicomiso que Arthur me explicó hace años, familiarizándome con el lenguaje con precisión, no de forma general. No me apresuro a abrir. El hombre en la puerta es Greg Ferrar, el hermano menor de Ryan. Tiene 40 años, está más pesado que la última vez que lo vi, y lleva una chaqueta que claramente se puso con prisa. Tiene la expresión de un hombre que se ha convencido y se ha arrepentido varias veces durante el trayecto hasta aquí. Señora Calloway, dice, siento venir tan tarde. No sabía cómo hacerlo de otra manera. Abro más la puerta. Pasa, Greg. Me sigue hasta la cocina. Pongo la tetera al fuego sin preguntarle. Él se sienta en la isla y apoya ambas manos sobre el mármol, como hacen las personas cuando necesitan algo sólido. Ryan no sabe que estoy aquí, dice. Quiero que lo sepa primero. De acuerdo. Cenamos el domingo. Ryan y Melissa estaban hablando del plan. No de todo. Nunca me cuentan todo, pero lo suficiente. Mira sus manos. Ryan me preguntó si estaría dispuesto a presentar una declaración escrita diciendo que te había visto confundida, olvidando cosas. Dijo que solo tenía que describir un par de incidentes específicos y firmarla. Que era para el abogado. Sirvo el té y dejo una taza frente a él.
Me siento enfrente. Espero. No acepté, dice. Le dije que no había visto nada de eso, porque no es verdad. Usted es una de las personas más lúcidas que he conocido, señora Calewa. Lo he pensado desde que Ryan me la presentó hace 20 años. Envuelve la taza con las manos. Se enfadó. Dijo que yo era ingenuo, que esto era para protegerla, que usted ya no era capaz de manejar todo por su cuenta. Greg niega con la cabeza. He escuchado ese tono antes. Es el tono que usa cuando ya ha tomado una decisión y solo está intentando que los demás se sumen. ¿Firmaste algo? Pregunto. No. Me fui. Y pasé 3 días sintiéndome mal por esto. Por fin levanta la mirada. Hay una audiencia el viernes. Eso es lo que sé. No sé todo lo que presentaron, pero sé que es serio, y sé que usted merece saber que esto está pasando. Ya sé lo de la audiencia, digo. Sus cejas se elevan apenas. He sabido bastantes cosas estos últimos días, añado, manteniendo la voz firme. Te agradezco que hayas venido, Greg. Requiere valor, y eso importa. Suelta el aire lentamente, como si 3 días de tensión se liberaran de golpe. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, digo. Necesito que escribas exactamente lo que Ryan te pidió, exactamente lo que dijo, y la fecha y las circunstancias de esa conversación. No para mí, para mi abogado, Arthur Kessler. ¿Puedes hacerlo? Esta noche, si estás dispuesto. Se endereza en la silla. La decisión ya estaba tomada antes de que tocara mi puerta. Solo necesitaba una dirección clara. Sí, dice. Estoy dispuesto. Le doy un bloc legal y un bolígrafo del cajón del escritorio. Lo dejo en la mesa de la cocina y voy al estudio para llamar a la línea de emergencia de Arthur. Greg Ferrar está en mi cocina escribiendo una declaración como testigo. Digo cuando Arthur responde. Ryan le pidió que firmara una declaración falsa y se negó. Ha venido por iniciativa propia. Hay una pausa. Eso es importante, Dorothy, dice Arthur, con el tono de alguien que está recalculando. Lo sé. ¿Cómo lo ves? Honesto, respondo. Más de lo que puedo decir del resto de su familia. Después de colgar, me quedo un momento en el pasillo. Desde la puerta de la cocina puedo ver el hombro de Greg moverse mientras escribe, el sonido del bolígrafo sobre el papel, constante, deliberado. Pienso en la nota de Harold en el cajón de la cocina. Para emergencias, usar sin dudar. Pienso en el historial de búsquedas en la tablet de Ryan. ¿Puede un poder legal anular un fideicomiso? Pienso en el rostro de Melissa durante la cena, en el pastel de limón de hace 9 semanas. En cómo dijo te quiero, mamá en la puerta, y lo sentía y no lo sentía al mismo tiempo. Ambas cosas eran ciertas. Pienso en el viernes a las 10 de la mañana. Luego vuelvo al estudio, me siento en el escritorio de Harold y retomo los documentos del fideicomiso. Leo hasta la medianoche. Leo hasta conocer cada cláusula, cada condición, cada palabra que Harold eligió y por qué la eligió. Quieren la casa, las clínicas, las cuentas, todo lo que construí durante una vida junto al hombre que amé. No lo van a conseguir. No porque sea invencible. No porque tenga todas las respuestas. Sino porque tengo algo que ellos no tuvieron en cuenta cuando redactaron sus solicitudes. Falsificaron mi firma y fijaron su audiencia del viernes sin decírmelo. He estado prestando atención durante 67 años. Y apenas estoy empezando. Arthur llama el jueves por la mañana a las 7:45. Nunca llama antes de las 9. En 27 años, puedo contar con una mano las veces que lo ha hecho. Contesto al primer timbrazo. Necesito que estés en mi oficina a las 8:30, dice. Hay cosas que debería haberte dicho antes esta semana. Estaba esperando tener el panorama completo. Ahora lo tengo. Voy para allá. Me visto rápido. Blazer oscuro, blusa de seda, el brazalete Cartier que Harold me regaló en nuestro 30º aniversario. Siempre he creído que la forma en que te presentas en días importantes es una forma de argumento. Hoy quiero verme exactamente como lo que soy. Una mujer completamente dueña de sí misma.
Arthur está de pie cuando llego, no detrás de su escritorio, sino junto a la ventana, mirando la ciudad como quien organiza sus pensamientos. Clara trae café sin que se lo pidan. Arthur espera a que la puerta se cierre. Luego dice: Harold lo sabía. Dejo la taza. ¿Sabía qué, exactamente? No sobre el plan de Melissa y Ryan. No podía saber los detalles. Pero 3 años antes de morir, me dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Arthur hace una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Como cuando repites algo que memorizaste porque sabías que sería importante algún día. Arthur, las personas más cercanas a una viuda con recursos también son las que más tienen que ganar si ella pierde su capacidad. Quiero asegurarme de que, si alguna vez intentan ir contra Dorothy, el objetivo más visible sea también el menos valioso. La habitación queda en silencio. Lo diseñó todo, digo. Sí. Arthur se acerca a su escritorio y abre una carpeta. La cuenta principal, la que Melissa congeló, fue estructurada deliberadamente como la más visible y la menos significativa en términos reales dentro de tu patrimonio. Se utiliza para gastos del hogar, servicios, costes habituales. En cualquier momento contiene entre $40,000 y $60,000. Me mira. Tu verdadero patrimonio, las clínicas, las carteras de inversión, las propiedades fuera de la casa familiar, está completamente dentro del fideicomiso irrevocable que Harold estableció en 2021, administrado por mí y accesible solo mediante una serie de mecanismos legales que requieren tu participación directa, presencial y verificada. Entonces, cuando Melissa bloqueó la cuenta principal, bloqueó una cuenta corriente, dice Arthur. Ella creyó que estaba cortando tu autonomía financiera. Lo que hizo, en realidad, fue exactamente lo que Harold anticipó que alguien en su posición haría. Hace una pausa. Atacó la puerta visible. Se inclina ligeramente. El fideicomiso tiene una cláusula. Harold insistió en ella. Si alguien intenta acceder de forma no autorizada o interferir legalmente con tus cuentas principales usando documentación fraudulenta, ese evento activa una consolidación automática. Todos los activos del fideicomiso se reestructuran inmediatamente bajo una capa adicional de protección que requiere una revisión completa por parte de un tribunal de sucesiones para poder penetrarla. Lo escucho en silencio. No puede ser eludida mediante procedimientos de tutela, continúa. No puede ser impugnada sin un proceso legal de 2 años y una carga de prueba que ningún solicitante en estas circunstancias podría cumplir. Escucho la voz de Harold con la misma claridad que el día que lo dijo. No confío en las circunstancias que podrían rodearte cuando yo ya no esté. No estaba siendo pesimista. Estaba siendo preciso. Pensaba, como siempre, 10 años por delante. Había mirado a nuestra familia, al mundo, a la matemática del duelo, la herencia y la desesperación. Y me había construido una fortaleza con una puerta tan evidente que cualquiera que intentara entrar por ella creería que ya había ganado. Cayeron en la trampa, digo. Arthur asiente una vez. En el momento en que ese poder legal falsificado fue presentado al banco, la cláusula se activó. Recibí la notificación del administrador del fideicomiso el miércoles por la mañana. He pasado las últimas 36 horas confirmando toda la posición legal antes de decírtelo. Desliza 2 documentos sobre el escritorio. El primero es la confirmación de que la consolidación del fideicomiso está completa y es legalmente inatacable. El segundo es la presentación que Arthur envió al Tribunal de Familia del Condado de Maricopa a las 7 de esta mañana. Tomo el segundo documento. Es una objeción formal a la solicitud de tutela, acompañada de una moción de desestimación por documentación fraudulenta, una solicitud de medidas cautelares urgentes, una remisión a la Fiscalía del Condado para investigar penalmente la falsificación de documentos y una demanda civil separada contra Peter Hallis, el abogado de Melissa, por presentar una solicitud basada en declaraciones materialmente falsas. Adjunto a todo esto están el informe de fraude del banco, los hallazgos de la investigación de Marcus Vale, la declaración formal de Sandra documentando 3 intentos no autorizados de obtener información, la negativa del Dr. Whitmore a la solicitud fraudulenta de historiales médicos con su documentación correspondiente,
La declaración escrita de Greg Ferrar de anoche y los registros judiciales del condado de Maricopa sobre las 2 denuncias abiertas contra el Dr. Reynolds. Leo el índice despacio. La audiencia del viernes, digo, no va a desarrollarse como Melissa espera. La jueza recibió nuestra presentación a las 7:15 de esta mañana. Responde Arthur. Ya ha emitido una suspensión temporal. La solicitud original queda detenida mientras se investiga la acusación de fraude. Se sienta frente a mí. Dorothy, un tribunal no suspende audiencias de tutela a la ligera. Para que una jueza haga esto tan rápido, significa que la documentación fue lo suficientemente contundente como para no querer esperar. Dejo los papeles sobre la mesa. Miro mis manos. El brazalete en mi muñeca izquierda. Los anillos que sigo usando en la derecha. Las manos que firmaron cheques, que sostuvieron las de Harold, que han plantado gardenias en la isla de la cocina cada primavera durante 20 años. Se va a enterar hoy, digo. No es una pregunta. Halis recibirá la notificación judicial antes del mediodía, confirma Arthur. Él llamará a Melissa. Pienso en mi hija enterándose. Pienso en la forma exacta de ese momento. Su teléfono sonando, la voz de Halis, las palabras que escuchará y lo que harán en su rostro. No siento satisfacción. Quiero ser honesta conmigo misma respecto a lo que siento, porque la honestidad con el propio interior es la única disciplina real que conozco. Lo que siento es dolor. Un dolor enorme, limpio, sin adornos. Por la hija que crié. Por la versión de esta familia que nunca iba a existir, que quizá dejé de creer hace mucho, pero que aún no había soltado del todo. Por Harold, que nos amó a ambas y que sabía, con la claridad silenciosa y devastadora de un hombre que observa con atención, que algo así era posible. Que me amó lo suficiente como para prepararse para ello. Y que nunca me lo dijo, porque decirlo habría significado reconocer en voz alta el miedo a lo que su familia podía llegar a ser. Me protegió de ese miedo hasta el final. Arthur, digo, con la voz firme, ¿qué va a pasar con Melissa? Él responde como siempre, con medida. Depende de las decisiones que tome en los próximos días. La denuncia penal por falsificación ya está presentada. No tenía opción en eso, y usted tampoco querría que la ocultara. Que se presenten cargos o no dependerá de la Fiscalía del Condado. Hace una pausa. La demanda civil está en sus manos. Puede llevarla hasta el final, negociar un acuerdo o retirarla bajo las condiciones que usted decida. Se inclina ligeramente. La situación de Ryan es considerablemente más grave. Su nombre aparece en el historial de búsquedas. Él hizo las llamadas a Sandra. Él intentó conseguir una declaración falsa de Greg. La línea de evidencia lo señala como el principal responsable. Asiento despacio. ¿Y el fideicomiso? Intacto. Totalmente consolidado. Protegido legalmente a un nivel que se mantendrá durante el resto de su vida, salvo que usted decida modificarlo por los canales adecuados, que requieren su participación directa, voluntaria y verificada en cada paso. Arthur permite una leve expresión que, en cualquier otra persona, llamaría una sonrisa. Harold fue minucioso. Sí, digo. Siempre lo fue. Recojo los documentos. Los guardo en mi bolso con el cuidado que merecen. Me pongo de pie. Arthur también. Nos damos la mano como lo hemos hecho durante casi 3 décadas. No exactamente con calidez, sino con el peso específico de 2 personas que han manejado asuntos serios juntas y confían en seguir haciéndolo. En la puerta, me detengo. Nunca me habló de esa cláusula, digo. Del detonante. Nunca la mencionó. No, responde Arthur. Dijo que si te lo contaba, te preocuparías. Que pasarías años esperando que ocurriera. Hace una pausa. Dijo que merecías vivir sin estar esperando que algo saliera mal. Me quedo ahí un momento. Luego le agradezco y camino hacia el ascensor. Bajo 14 pisos hasta el vestíbulo que no ha cambiado desde 1987. Empujo la puerta de vidrio y salgo a la mañana de Arizona. El sol ya está alto. El aire huele a piedra caliente y a un leve dulzor de algo que florece cerca. No sé qué es. Tendría que preguntárselo a Harold.
Él siempre sabía el nombre de las cosas que crecían en esta ciudad. Me quedo en la acera exactamente el tiempo que necesito. Luego me pongo las gafas de sol, camino hacia mi coche y conduzco a casa. Melissa llama a las 12:43. Estoy en el jardín cuando suena el teléfono, cortando gardenias para la isla de la cocina. Las mismas que cambio cada lunes. Las mismas que estaban floreciendo cuando volví el martes y encontré mi cuenta congelada y la huella de mi hija en la cerradura. Miro la pantalla. Dejo las tijeras. Dejo que suene 4 veces. Como se deja sonar cuando quieres que la persona al otro lado sienta la espera. Contesto. Mamá. Su voz no es la de las cenas ni la de los pasteles de limón. Es más tensa, más pequeña. Tiene el sonido de algo ensayado que no está saliendo como esperaba. Necesito hablar contigo. Está bien, digo. Alice me llamó. Dijo que hubo una presentación, que la audiencia del viernes, que fue suspendida. Dijo que hay una investigación por fraude. Respira de nuevo, más rápido. Mamá, necesito que entiendas que todo lo que hicimos fue porque estábamos preocupados por ti. No queríamos que... Melissa, la interrumpo, con la voz firme, no voy a tener esta conversación por teléfono. Silencio. Ven a almorzar conmigo, digo. El bistró de Camelback, a la 1:30. Otro silencio más largo. Puedo oírla decidiendo si insistir ahora, si esperar, si esta invitación es lo que parece, o algo distinto. Siempre ha sido así desde niña. Se queda unos segundos más que la mayoría en el borde de las decisiones, analizándolas, calculando. La diferencia entre nosotras, y ahora lo veo con una claridad que nunca había tenido, es que yo nunca dejo que ella me vea hacer lo mismo. Está bien, dice finalmente. A la 1:30. Bien. Hago una pausa. Y Melissa, ven sola. Llego 10 minutos antes. El bistró está luminoso a esta hora. La luz entra por los ventanales y cae sobre los manteles blancos. El flujo del almuerzo empieza a disminuir, dejando mesas tranquilas. 2 mujeres con bolsas de compras. Un hombre leyendo el periódico. Una pareja mayor compartiendo un postre en silencio cómodo. Pido la mesa junto a la ventana, donde la luz entra en ángulo y no deja sombras. Pido agua con gas. Miro hacia afuera. Dejo que el sol caiga sobre mis manos, sobre el brazalete en mi muñeca y los anillos que llevo por Harold en la mano derecha. Respiro. Y durante 10 minutos completos no pienso en nada complicado. Es algo que he practicado toda mi vida adulta. Vaciarme antes de algo importante. Harold lo llamaba mi ritual previo. Decía que era lo más intimidante de mí, que podía sentarme en completa quietud antes de una conversación difícil mientras otros caminaban de un lado a otro. Melissa llega a la 1:32. Me ve a través de la ventana antes de entrar. Observo su rostro detrás de mis gafas de sol. Ese medio segundo de recalibración cuando se da cuenta de que ya estoy sentada y completamente serena. Entra, se quita la chaqueta y se sienta frente a mí. Se la ve cansada. Se la ve como alguien que ha pasado la mañana al teléfono y el resto del tiempo intentando recomponer su rostro en algo presentable. Hola, mamá, dice. Hola, cariño. Se acerca el camarero. Melissa pide agua. Ambas miramos el menú brevemente. La representación de la normalidad. Pedimos. Yo pido la ensalada Nicoise, la que siempre pido aquí, la misma que comí la tarde en que todo empezó. Melissa pide sopa. No la va a terminar. Durante un momento, ninguna habla. Luego Melissa apoya ambas manos sobre la mesa. Necesito que sepas que nunca fue por el dinero. La miro. No respondo de inmediato. Quiero que escuche su propia frase en el silencio que queda después de decirla. Quiero que sienta su peso. Melissa, digo por fin, en voz baja, Ryan tiene $400.000 de deuda. Tú tienes 61.000 más. Sé las cantidades. Sé las cuentas. Sé cuándo empezó a acumularse la deuda y sé qué interés tiene el préstamo que pidió 3 meses después de que muriera tu padre. Mantengo la voz suave. No blanda, suave. Hay una diferencia. Así que, por favor,
No empecemos esta conversación con algo que ambas sabemos que no es verdad. El color de su rostro cambia. No se enrojece. Se vuelve más pálido. Esa claridad particular de quien acaba de descubrir que la habitación en la que estaba era de vidrio. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunta. Desde hace lo suficiente. Mamá, déjame terminar. Apoyo una mano sobre el mantel. Sé del poder legal falsificado. Sé del Dr. Reynolds, de las 3 visitas y de cuánto cobra por una evaluación favorable de competencia. Sé de Peter Hallis y de la solicitud de tutela presentada hace 4 días mientras tú hacías pollo picata en mi cocina. Hago una pausa. Sé que Ryan fue a ver a Greg y le pidió que firmara una declaración falsa. Sé que alguien intentó obtener mis registros financieros de Sandra 3 veces. Sé de las búsquedas en la tablet de Ryan. La miro. Lo sé todo, Melissa. Lo sé desde hace días. Y no dije nada porque mi abogado me indicó que no lo hiciera. Y porque llevo 67 años aprendiendo la diferencia entre reaccionar y responder. Me mira fijamente. Sus ojos se llenan, aún sin llorar. Se quedan en ese borde en el que ha estado desde que era niña, cuando sabía que había hecho algo que no podía deshacer. ¿Lo sabías? Dice. ¿En la cena? ¿Mientras cocinaba? Sí. ¿Y te sentaste ahí? Y cené con mi hija, respondo, porque sigue siendo mi hija. Eso no ha cambiado. Hago una pausa. Lo que ha cambiado es lo que sé de ella y de lo que es capaz. Y esas 2 cosas van a tardar mucho tiempo en reconciliarse. Tomo el vaso de agua, doy un sorbo y lo dejo. Pero hoy no estamos aquí para reconciliarnos. Estamos aquí porque hay cosas que necesitas entender sobre lo que viene ahora. Y quería decírtelo yo. No a través de abogados ni documentos judiciales. Quería mirarte a los ojos. Ahora llora. En silencio. Siempre ha llorado así, como si el volumen fuera una forma de indignidad. No busca la servilleta. Deja que las lágrimas caigan. La audiencia del viernes no se va a celebrar. Digo. La solicitud ha sido suspendida mientras se investiga el fraude. Artur ha presentado objeciones, una moción de desestimación y una demanda civil. La Fiscalía del Condado ya ha recibido una remisión penal por la falsificación. Dejo que eso repose. El Dr. Reynolds ha sido denunciado ante la Junta Médica de Arizona. Su testimonio no estará disponible para ustedes y, en cualquier caso, no resistiría revisión dada su situación actual. Peter Hallis ha sido notificado de que su solicitud se basó en hechos falsos. Su licencia podría estar en riesgo. Mamá, su voz se rompe. No pensábamos que llegaría tan lejos. Ryan dijo que era un trámite, que estarías protegida, que el médico solo. Ryan dijo muchas cosas. La interrumpo. A ti, a Greg, a la asistente de Sandra, a un falsificador, a un psiquiatra comprometido. Mantengo la voz firme. No voy a decirte que Ryan es una mala persona. No sé qué es Ryan. Lo que sí sé es que estaba desesperado. Y que las personas desesperadas toman decisiones. Y las decisiones que tomó te pusieron en una posición en la que tu nombre aparece en una solicitud legal fraudulenta y en un documento falsificado. La miro con claridad. Tu nombre, Melissa. No solo el suyo. Se cubre el rostro con las manos un momento. Luego las baja y me mira con esa expresión que recuerdo de cuando tenía 9 años y rompió algo que sabía que importaba. La expresión de alguien que sabe que no puede deshacer lo que hizo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pregunta. Depende de lo que decidas hacer ahora. Entrecruzo las manos sobre la mesa. La denuncia penal por la falsificación ya está presentada. No puedo retirarla. Y, sinceramente, no lo haría aunque pudiera. Ese documento tenía mi nombre. Hago una pausa. Lo que ocurra a partir de ahí dependerá de la Fiscalía. Y la demanda civil está en mis manos. Artur me ha dado opciones. Aún no he decidido. La miro con calma. Lo que sí he decidido es esto. Ryan no volverá a poner un pie en mi casa. Eso no es negociable. Otra pausa. Y la llave que tienes desde hace 20 años. La necesito antes de que te vayas hoy.
Su rostro se quiebra. Luego se recompone. Está bien, dice, apenas en un susurro. La deuda, continuó. La real. La razón por la que empezó todo esto. La miro directamente. Si hubieras venido a mí, si cualquiera de los dos hubiera venido y me hubiera dicho, mamá, estamos en problemas. Necesitamos ayuda. Te habría ayudado. Dejo que eso se asiente. Necesito que lo sepas. Porque es lo que más me duele. No lo que intentaron tomar, sino que no confiaras lo suficiente en mí como para pedirlo. Ahora llora de verdad. Sigue siendo silenciosa. Toma la servilleta y se seca los ojos. La sopa sigue intacta. La luz del sol se desplaza sobre el mantel como siempre lo hace en este lugar a esta hora, indiferente, constante, hermosa. Espero. Cuando logra mirarme de nuevo, digo. No voy a abandonarte. Eres mi hija. Eso no es algo que pueda apagar. Y créeme, esta semana he comprobado si podía. Hago una pausa. Pero la confianza no es lo mismo que el amor. Y lo que hiciste, lo que permitiste que ocurriera, va a tardar mucho tiempo en sanar. Si es que llega a sanar del todo. Y eso dependerá de tus decisiones, no de tus palabras. Asiente. No puede hablar. ¿Hay algo que quieras decirme? Pregunto. Algo que quieras que sepa de ti que no esté en un documento legal. Mira hacia la ventana durante un largo momento. Luego dice, en una voz tan baja que tengo que inclinarme ligeramente hacia adelante. Me dije a mí misma que era por ti. Me lo repetí tantas veces que casi lo creí. Pero, creo que sabía que no era verdad. Creo que lo supe todo el tiempo. La observo. Mis 67 años y sus 41. La cocina donde aprendió a hacer pollo picata y la tumba donde está enterrado su padre. Los 20 años de Navidades entre esos dos puntos. Toda la textura cotidiana de una familia que se quiso, imperfectamente, pero de verdad. Lo sé, digo. Saco una tarjeta de mi bolso y la dejo sobre la mesa entre nosotras. Este es el contacto de una asesora financiera que recomienda Artur. Trabaja con familias en reestructuración de deudas. Si tú y Ryan deciden enfrentar esto de verdad, en lugar de rodearlo, llámala. Hago una pausa. No voy a financiar la solución. Pero tampoco voy a verte hundirte si estás dispuesta a nadar. Mira la tarjeta. Después de un momento, la toma. Hago una señal al camarero para pedir la cuenta. Cuando llega, dejo el dinero exacto sobre la mesa, como siempre hago aquí. Tomo mi bolso. Me pongo de pie. Melissa también se levanta automáticamente, como hacen los hijos incluso cuando ya son adultos. La miro una última vez. La llave. Abre su bolso. Sus manos no están del todo firmes. Encuentra la llave. La mía. La que le di hace años para emergencias. La misma que usó para dejar entrar a Ryan en mi cocina hace 3 semanas. Y la coloca en mi mano extendida. Es una llave pequeña, plateada, común. Cierro los dedos alrededor de ella. Te quiero, Melissa, digo. Eso es lo más verdadero que voy a decirte. Y no arregla esto. Me pongo las gafas de sol. Camino entre los manteles blancos hacia la puerta de vidrio. Paso junto a las mujeres con bolsas de compras, el hombre con su periódico, la pareja compartiendo un postre en ese silencio cómodo de quienes no tienen nada que demostrarse. Empujo la puerta. La tarde de Arizona es cálida, sin nubes, precisa. Camino hacia mi coche sin mirar atrás. No porque no sienta el peso de su mirada siguiéndome. Lo siento. Cada gramo. Sino porque mirar atrás nunca ha cambiado lo que queda detrás. Entro en el coche. Enciendo el motor. Me quedo un momento con ambas manos sobre el volante. Luego saco el teléfono y llamo a Artur. Ya está, digo. ¿Cómo estás? Pienso en la pregunta. Miro hacia la ventana del bistró. La silueta de Melissa sigue allí, sentada, con ambas manos alrededor de un vaso de agua, mirando a la nada. Estoy clara, respondo. Y lo estoy. No feliz. Clara. Esa sensación limpia que llega después de decir en voz alta algo difícil que ya no puede deshacerse.
Y descubres que el mundo sigue ahí, que tú sigues ahí, y que eso es suficiente. Vete a casa, dice Arthur con suavidad. Yo me encargo del resto hoy. Salgo del estacionamiento y conduzco hacia el oeste, hacia el barrio de los viejos setos de Adelfas, hacia la casa con el gancho torcido de Harold, el jardín y la habitación donde esta noche me sentaré a leer y escuchar únicamente el sonido de mi propia vida continuando, ordenada y mía. 6 semanas después, planto una fuente en el jardín delantero. No la misma que construyó Harold. No quiero la misma. Quiero una nueva, más pequeña, de piedra caliza clara que combine con la casa, con una base lo suficientemente amplia para que los pájaros la usen por la mañana. El paisajista me pregunta 3 veces si estoy segura de la ubicación. Le digo que sí cada vez, con una paciencia cada vez más firme. A la tercera, asiente y deja de preguntar. Me quedo en la entrada de mi casa al amanecer, viendo cómo 2 hombres colocan la fuente exactamente en el lugar donde estaba la de Harold. Nunca le dije a Harold que la echaba de menos. Fui demasiado terca. Eso es algo que aprendes sobre ti misma cuando tienes 6 semanas de silencio para pensar. Las pequeñas terquedades innecesarias. Las cosas que no dijiste sin motivo. Las fuentes que deberías haber dicho que extrañabas. Lo digo ahora, a nadie. La extrañé. Eso cuenta. La Fiscalía del Condado revisó la denuncia por falsificación y presentó cargos contra el notario que proporcionó el sello fraudulento. Un hombre llamado Curtis Webb, que ya había hecho algo similar 2 veces antes en otros condados y esperaba que nadie conectara el patrón. Lo conectaron. Aceptó un acuerdo. La investigación sobre el papel de Ryan en la solicitud de la falsificación sigue en curso. Arthur usa la palabra en curso con ese tono que indica que espera un desenlace concreto, pero es demasiado prudente para decirlo directamente. Hallis, el abogado de Melissa, llegó a un acuerdo con el Colegio de Abogados del Estado. No fue inhabilitado. Alegó que confió en documentación proporcionada por su clienta sin verificarla adecuadamente, ese tipo de defensa que funciona lo justo para conservar la licencia, pero deja claro que no debe repetirse. Arthur dice, el resultado es aproximadamente justo. Acepto esa evaluación. El Dr. Reynolds entregó voluntariamente su licencia en Arizona antes de que la Junta Médica completara su revisión. Desde la semana pasada ya no ejerce en este estado. No sé dónde está ahora. No pienso averiguarlo. La demanda civil contra Melissa y Ryan se resolvió. No describiré los términos en detalle. Arthur recomendó confidencialidad y estuve de acuerdo. Pero sí diré esto. El acuerdo obligó a Ryan a entrar en un programa estructurado de pago de deudas bajo supervisión financiera judicial, y a Melissa a completar 40 horas de mediación familiar. Asistió a la primera sesión hace 2 semanas. Me dijo que fue. Le creí. Sandra me envía un informe limpio de todas las cuentas el primer lunes de cada mes. Ahora forma parte de nuestro sistema habitual, sin que yo lo pidiera. Es claro, 2 páginas, ordenado. Lo leo siempre. No por miedo. Porque una vez presté atención, y pienso seguir haciéndolo. Eso no es paranoia. Es lo que ocurre cuando una mujer decide conocer su propia vida. Marcus Vale me envió una factura bastante menor de lo que esperaba. Pagué el total y añadí un 20%. Le escribí una nota. Fue meticuloso y discreto. Gracias. Me respondió con una tarjeta. Cuando lo necesite, señora Calewa. Espero que no haya un próximo momento. Yo también lo espero. Greg Ferrar llamó una vez, unas 3 semanas después de que todo terminara. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, mejor, en su mayor parte, aún ordenando las partes que llevan más tiempo. Se disculpó por las decisiones de su hermano. Le dije que las decisiones de otros no son suyas para pedir perdón, solo las propias. Y que las suyas habían sido correctas. Hubo un silencio largo. Luego dijo gracias con la voz de alguien que necesitaba oír eso más de lo que sabía. Le dije que no había de qué. Y lo dije en serio. La Fundación Harold Calewa se constituyó oficialmente un martes por la mañana a finales de otoño. Arthur se encargó de todo.
Su propósito es proteger a personas mayores de la explotación financiera y de tutelas forzadas. Apoyo legal, educación financiera, una línea de ayuda que conecta a quienes llaman con abogados verificados en Arizona que trabajan con honorarios reducidos o contingentes. El nombre de Harold en el encabezado no es sentimentalismo. Es precisión. Pensó con anticipación para que yo no tuviera que enfrentar el futuro indefensa. Lo mínimo que puedo hacer es extender esa protección. Que llegue a personas que no tienen a un Arthur Kessler. Que no tienen un fideicomiso con una cláusula diseñada durante meses. Que vuelven a casa un día después del médico y encuentran su cuenta congelada sin saber qué hacer. Yo sí sé qué hacer. Ese conocimiento vale más de lo que podría gastar. No debería quedarse en una casa en Scottsdale acumulando intereses. El primer programa comienza en enero. Ya he recibido 43 consultas de personas que leyeron sobre ello en un breve artículo del periódico local. 43 personas en 3 semanas. Harold diría, ¿ves? Colocaste la fuente en el lugar correcto. Melissa y yo hablamos los domingos ahora. No todos los domingos. Hay semanas en las que una de las dos no está lista. Y hemos acordado respetarlo sin explicaciones ni disculpas. Cuando hablamos, las conversaciones son cuidadosas y reales, de esa forma en que las cosas se vuelven reales cuando desaparece la actuación y queda solo la relación, imperfecta, pero persistente. Hace 2 semanas me dijo que está en terapia individual. No la mediación del acuerdo. Otra distinta. Decisión suya. Pagada por ella. Dijo que necesita entender cómo llegó hasta ese punto. Le respondí que era lo más útil que me había dicho en años. Se rió. Una risa real, ligeramente sorprendida, la misma que tenía a los 12 años. No le dije cuánto la había echado de menos. Estoy aprendiendo a decir las cosas que echo de menos antes de que sea demasiado tarde. Semana a semana. Esta mañana preparé café y lo llevé al jardín antes de que llegara el calor. La fuente estaba en funcionamiento. El paisajista la conectó al sistema de riego. Funciona con temporizador. 3 horas por la mañana, 2 por la tarde. 2 gorriones estaban usando la base. Se fueron cuando me senté y regresaron 3 minutos después, cuando decidieron que no representaba una amenaza. Me quedé con mi café y observé el movimiento del agua. Pensé en Harold. No en la versión del duelo. No en su ausencia. No en la silla, la fotografía o el gancho torcido. Pensé en el hombre real. En cómo trabajaba. En cómo amaba. En cómo abordaba cualquier problema, personal o profesional, grande o pequeño, con esa paciencia particular de alguien que creía que la mayoría de las cosas, si se enfrentaban con suficiente claridad y suficiente tiempo, podían resolverse. No siempre tenía razón. Pero acertaba lo suficiente como para que yo aprendiera de él. O quizá él despertó eso en mí. O tal vez ambos ya lo teníamos, y simplemente nos lo devolvimos el uno al otro hasta convertirlo en la forma en que nos movíamos por el mundo. Pensé en la cláusula. En el detonante. En la trampa preparada 3 años antes de ser necesaria, sin ninguna certeza de que alguna vez lo sería. Por un hombre que esperaba no tener que usarla, y aún así se preparó. Pensé en mí sentada en su estudio la noche en que todo esto comenzó. En su silla. Su escritorio. La nota con su letra. Y pensé en lo que significa ser amada por alguien que te conocía lo suficiente como para protegerte de cosas que aún no habían sucedido. Significa algo para lo que no tengo palabras limpias. Algo más antiguo que el lenguaje y más resistente que cualquier documento legal. Dejé el café sobre la mesa del jardín. Miré la fuente. Los gorriones habían vuelto al agua, tranquilos, ocupados en la tarea de sus vidas pequeñas y completas. Tenías razón sobre la fuente, pensé. Debería haberte dejado conservarla. Luego tomé mi café, entré en la casa y me senté en el escritorio de Harold. Un escritorio que he dejado de pensar como el de Harold y he empezado a pensar como el mío. Porque eso también es algo que se aprende en 6 semanas de silencio. Qué cosas conservar, y cuáles soltar, poco a poco, con cuidado y con gratitud. Abro el portátil. Entro en la carpeta de solicitudes de la fundación. 43 consultas. Empiezo a leer.